Nos encontramos con Eduardo Regis, quien es la leyenda del fútbol aquí en México. Pues Lalo, pues gracias por estar con nosotros. No, pues encantado, gracias por la invitación y a la orden. Pues platícanos, creo que tienes un proyecto bastante importante para generar proyectos en beneficio de la población, principalmente de los jóvenes que se encuentran, desgraciadamente algunos de ellos, pues en situación de calle, que no tienen posibilidades de entrar a jugar fútbol, que es el partido Premier aquí en México. Platícanos sobre este proyecto, ¿cómo inició? Bueno, el proyecto en sí lo lanza la Subsecretaría de Prevención de Gobernación y supuestamente iba enfocado como un tema preventivo. El programa piloto se inicia aquí en Morelos, concretamente en Ocotepec, aquí en Cuernavaca, y se inicia con la idea de involucrar a los chicos que han perdido los espacios sobre todo, y a través de la inseguridad se han dejado de tener el acceso a las canchas, a los espacios, sobre todo reclamándolos de alguna forma. Se llama Glorias del Deporte. Este programa se inició aquí hace aproximadamente 2 años y medio, 3. Hoy en día se tiene 51 academias a nivel nacional y es una parte esencial, sobre todo para la prevención. La idea es atraer a los chicos a la práctica de algún deporte. Hacen el deporte, se lleva a cabo un taller con psicólogos, con sociólogos, para que los muchachos puedan tener acceso a una mejor opción, ya sea en la escuela o conducirlos en algún tipo de becas también. Es un programa que ha tenido mucho éxito, sobre todo en focos de situaciones complicadas a nivel social, y la repercusión ha sido inmensa. Aquí en Cuernavaca este año tuvimos una pausa, pero el programa continúa a nivel nacional. Hemos tenido casos, la verdad, muy exitosos con chicos que hoy en día están ya por recibirse o terminar una parte académica desde el punto de vista social en escuelas como Chef, que están a punto de recibirse 2 chicos aquí en Cuernavaca, y otro tanto, ¿no?, de muchachos que habían dejado la escuela, incluso recuperar ese espacio, tanto el área deportiva como la parte académica. Y todo este taller se hace a través de la cooperación también del gobierno del estado, del gobierno municipal y sobre todo de el área deportiva del estado, encabezado por Jackie Guerra. Ahora vemos que de alguna manera la situación es preocupante. Vemos que cada vez más son los jóvenes que incursionan en las drogas, en el crimen organizado. ¿Cree usted que mediante el deporte se puede evitar, se puede rescatar los valores, se puede rescatar a los jóvenes que se encuentran en situación de calle? Mira, yo te puedo decir en mi caso. Yo crecí en un barrio bravo, en Veracruz. Había las opciones, estaban abiertas y uno escogía. A mí afortunadamente tuve la fortuna de que hubo gente que me acercó al deporte debido a las características de mis condiciones. Me acerqué al deporte, tuve éxito y hoy en día me considero una persona útil a la sociedad y sobre todo con aportaciones de todo tipo. Tuve amigos que escogieron caminos diferentes y obviamente hoy, desafortunadamente, los que tomaron caminos un poco escabrosos hoy ya no están presentes en este mundo. Y yo te puedo decir a ciencia cierta, yo he estado participando en la formación de talentos deportivos durante casi 20 años. Es algo totalmente diferente, sobre todo en mi persona. Tenderle la mano a un chico que no ha tenido la oportunidad, sobre todo de estar en un área deportiva con gente capaz, sobre todo que lo pueda inducir
a descubrir primero sus condiciones y sus características es algo muy significativo. Y en lo personal esto ya es una tarea que yo no había tenido la oportunidad, porque como figura a la mejor del fútbol en un plano social, solamente íbamos, nos tomábamos la foto y no volvías a ver a la gente que supuestamente estaba haciendo esa actividad. Hoy hacerlo directamente con la gente, involucrarte en cada caso de los chicos, que a veces les hace falta más que nada atención, porque los padres trabajan, o porque son hijos de migrantes, o porque les ha tocado estar en un hogar disfuncional, etcétera. Pero las oportunidades a veces se les cierra por falta de espacio o por falta de oportunidades de tener una metodología de trabajo adecuada e ir descubriendo parte de su personalidad a través del juego y la recreación. Conjuntamente con esto se les da los talleres, como ya lo mencionaba yo antes, con psicólogos que les ayudan a dar una aceptación de su condición y sobre todo cómo salir adelante con herramientas válidas y reales de lo que está pasando en su comunidad. También activamente participando en programas que están ahí, los programas de parte del gobierno del estado, por parte del municipio, y que no se toman, ¿no? Aquí los jóvenes, hay un programa de limpieza de barrancas aquí en Cuernavaca que es muy característico. Cuando ellos se dieron cuenta del poder de traer un programa de esos a su comunidad, encontraron que tienen beneficios, que ellos pueden ser móviles importantes para traer ese tipo de beneficios y de programas que ya están aprobados y están autorizados con ciertos apoyos y que nadie sabe que cuenta con ellos. Ese tipo de situaciones se le está también manejando para que el chico se sienta responsable de su entorno y sobre todo que tenga la posibilidad de ser un tipo de bien a su entorno y a la sociedad. Tenemos casos muy concretos de chicos que habían dejado la escuela, hoy la han retomado y hoy ya están en prepa o están en escuelas de tipo técnico, como en el caso de estos dos chicos que están a punto ya de recibirse de chef, ya tienen trabajo, y entonces uno ve el cambio tan directo que uno se involucra inconscientemente o conscientemente de que es algo que a nosotros, los deportistas de alto rendimiento, nos ha hecho falta, ¿no? Siempre vamos al tema amarillista de tomarte una foto con niños de un asilo o en algún evento, pero después no le damos seguimiento a un programa tan sostenido y viable como ¿no? Es lo que a mí me ha hecho cambiar y modificar, sobre todo aspectos que todo el mundo nos quejamos de la inseguridad y de lo que acabas de mencionar, de que los chicos se han acercado a la droga, pero ¿qué hacemos nosotros desde el punto de vista ciudadano para modificar esos modelos que los chicos hoy en día tienen acceso? Pues hay que abrirle oportunidades, hay que darle espacio al deporte y a la cultura, que es algo muy significativo en los pueblos a través de la historia. Oye, Eduardo, ya que estás hablando de los jóvenes y tú que eres un gran impulsor de estos chicos, ¿crees que se están haciendo bien las cosas aquí en Morelos para que los jóvenes se alejen de estas situaciones que pues, pueden traerle problemas o diferentes situaciones a estos chicos? Mira, yo lo que he podido observar es de que hay mucha gente participando y que con los deseos enormes de sobre todo proveer a los jóvenes con nuevas opciones, pero son esfuerzos aislados. ¿Qué pasa con eso? De que hay academias, hay, por ejemplo, las instituciones que hoy se dedican a generar deporte, lo están haciendo, pero son temas muy aislados. Hace falta generar un proyecto global donde los chicos de Morelos tengan las opciones bien claras y bien definidas, ¿no? De repente yo me encuentro a gente en la calle o en el contacto en el día a día y me preguntan, oye, ¿dónde puedo llevar a mi hijo? Porque no están enterados, no están publicitados los espacios donde puedan estar y sobre todo con la metodología adecuada.
Eso es muy importante, porque a veces decimos, lo llevamos con el equipito de aquí de la esquina y que entrene, pero ya el chico de repente ya no quiere ir. ¿Por qué? Porque se le está enseñando un esquema diferente a lo que el chico tiene opciones para practicar. Las características son diferentes y ese es el cambio, ¿no? Traerle al chico las opciones que para él son viables y sobre todo donde él pueda desarrollarse y crecer. Ya que comentabas esta situación con los jóvenes, también, bueno, ya que es una voz autorizada, don Eduardo fue jugador de Huastepec, Tigres, América, director técnico también, y bueno, dirigiste fuerzas básicas en diferentes equipos. Quiero preguntarte, ¿por qué la selección mexicana joven, ya vimos que fuimos campeón sub-17 en el 2005 y en el 2011 apenas, ¿por qué en categorías menores se está teniendo el éxito que no se tiene en categorías mayores? Mira, es muy simple. El esquema que tenemos a nivel federativo nos maneja una sub-13, una sub-15, una sub-17, una sub-20. Ese esquema es a nivel mundial. En el único que varía es en el sub-19, que comparado con nosotros, la federación se ha empeñado en mantenerla en sub-20 para darle un poco más de extensión a la preparación de un chico. Si hoy quieres ser futbolista y futbolista de alto rendimiento, tienes que empezar en el sub-13, es toda una carrera. Anteriormente era muy complicado porque tú llegabas a probarte un club, llegabas con tus zapatos, hacían una prueba en un día, 2 días, y si te veían algunas condiciones te volvían a invitar y por ahí te ibas. Hoy en día ya el talento se tiene que trabajar a nivel mundial. Vemos casos, voy a hablar de las figuras máximas, como en el caso de Messi, que empezó desde edades muy tempranas, años, ¿no? A trabajar ya con programas sostenidos y métodos sobre todo apegados a lo que él, dentro de sus características como elemento, podría llegar a ser profesional. Hoy en día nosotros volteamos a ver, esa estructura la tenemos. ¿Qué pasa del sub-20 hacia el profesionalismo? Hay un choque muy fuerte donde te modifica algunos aspectos, sobre todo en el aspecto psicológico. Las oportunidades que reciben los jóvenes que se están formando en esta estructura no tienen los mismos espacios que tienen algunos jugadores extranjeros. Por el solo hecho de ser extranjero, nosotros seguimos creyendo de que son mejores que los jugadores mexicanos. Y esa es una falsedad. Hoy en día el jugador mexicano se ha manifestado a nivel juvenil. No lo ha podido hacer a nivel profesional por una serie de situaciones, sobre todo mercadológicas, que entre comillas se maneja, sobre todo por los aspectos de publicidad y de utilidad en los rangos profesionales. Pero en realidad, si tú comparas ahorita, dime al mejor jugador extranjero que hay en México con un jugador joven mexicano, las oportunidades varían tremendamente. Y es como el ejemplo que yo manejo de las academias esas de glorias del deporte. Si no le das oportunidades a un chico para correr, para moverse, para tener esa parte de motricidad, pues después no le exijas que te rinda en el trabajo que tú quieras. Va intrínseco el desarrollo motriz con el desarrollo intelectual. En el fútbol profesional no hemos tenido esa parte profesional. Hablando en plata, el ascenso, tenemos aquí un equipo de ascenso y tenemos un equipo de Zacatepec plagado de jugadores estrellas, pero son todos extranjeros. Yo no veo jugadores de Morelos, cuando Morelos ha sido cuna de infinidad de jugadores. Me cansaría yo de nombrártelos, y sin embargo a mí se me hace demasiado raro que no exista una estructura de club. No estoy criticando ni mucho menos, claro, pero esa es la realidad.
Si tú me dices, tú eres jugador, tienes 14 años y quieres verte vinculado con un equipo profesional, no encuentras los elementos suficientes para poderte desarrollar adecuadamente y llegar a la cúspide que sería en este estado el equipo profesional de Zacatepec. Sin embargo, la parte profesional donde ya los dueños de equipos le apuestan más al extranjero que al rey, esa es una realidad. Tan solo ahorita tenemos la regla 10.8. Es lo que le quería preguntar, ¿cuál es su opinión de esta para mí una nefasta regla, ¿no? Totalmente. Va en contra de los jóvenes y sobre todo las oportunidades hacia los jóvenes en tu propio país. Eso es increíble, que le den prioridad al número de extranjeros o no nacidos en México por el solo hecho de ser mexicano. O sea, tienes menos opciones o menos espacio para ocupar que el jugador de exter. Luego se justificaba, ¿no? Que diciendo que con más competitividad dentro del club, los jóvenes iban a poder desarrollarse con mayor fluidez y con mayor, pues, para crecer de mayor forma, pero la verdad es que los extranjeros lo único que hacen es tapar, bueno, los extranjeros malos que nada más vienen a cobrar, ¿no? Por así decirlo. A calentar la butaca. Sí, no, nada más tapan espacios donde los jóvenes mexicanos con ganas de triunfar pueden sobresalir, ¿no? Sí, sobre todo con cualidades. Acá el tema que si tú le das la misma preparación a un jugador extranjero con un jugador mexicano, pues tienes en igualdad de circunstancias, no hay diferencia. A mí me ha tocado viajar a Sudamérica, a Europa, a países que supuestamente marcan pautas en la cuestión de formación. Y yo te puedo decir, hoy en día en México se trabaja muy bien en la parte formativa. Hablo de esta estructura de los equipos de primera división. Pero ¿qué pasa con los equipos que están en ascenso o los estados que no están involucrados en el profesionalismo? ¿Cuánto talento no queda marginado por falta de oportunidades o por falta de métodos de trabajos adecuados? Porque, dicho sea de paso, no tenemos un buen esquema deportivo estructural a nivel nacional. Entonces, cuando el jugador llega a ser considerado en una categoría sub-13, empiezas a ganar terreno porque tus habilidades se van enriqueciendo para que cuando tú llegues al profesionalismo vas a estar a la par del margen mundial. En México se trabaja muy bien. Nosotros tenemos clubes que se preocupan por ello. Yo creo que antes había 2 o 3, hoy en día ya tenemos 10 que tienen muy buenos métodos de trabajo y sobre todo le abren las puertas al futbolista mexicano. Pero hay infinidad de talentos que se quedan marginados porque no tienen las oportunidades. Yo lo estoy viendo aquí mismo en Morelos, o sea, yo no me explico por qué no hay una estructura hasta abajo. Y te estoy hablando hasta abajo, desde edades muy tempranas, donde la edad de oro se considera de los 5 o 6 años, donde empieza la motricidad a tener un impacto importante, porque es la parte nerviosa lo que primero se madura en el individuo. Y si recibes la estimulación adecuada, cuando tú entras en el proceso para competir, lo puedes hacer de una forma adecuada, o por lo menos tener los mismos niveles de desarrollo que los que te puedas tú enfrentar. En la parte profesional seguimos siendo muy elitistas. Queremos traer al jugador del momento, queremos traer al extranjero que nos viene a indicar algo más, ¿no? Sí, pero en realidad no son así, porque yo he estado en Argentina, he estado en Uruguay, he estado en Chile, en Brasil, en todos esos lados, sobre todo en el enfoque de la formación, y trabajan igual que nosotros. Y ya ese cuento de la mentalidad, que es otro cuento, que nos falta mentalidad, y trabajan en condiciones sobre todo adversas, peores que las nuestras, porque hoy tú vas a un club como Universidad, como Santos, de Torreón, tenemos la mejor infraestructura que se pueda tener a nivel mundial, y sobre todo un esquema multidisciplinario de gentes, nutriólogos, psicólogos,
preparadores físicos, metodólogos, etcétera, que te realizan un esquema muy adecuado a tus características. Listo, yo quería preguntarle, que estaba tocando el tema con otras fuerzas básicas de otro país. Quería, por un ejemplo, la situación de los jóvenes aquí en México. Por ejemplo, la momia Gómez, Julio Gómez, que fue el héroe en el pasado Copa Mundial. Víctor Mañón de Pachuca, que también era una gran esperanza para México en las selecciones menores. Ahorita actualmente esos jugadores se encuentran jugando en Primera A, o si no hasta Segunda División, los podemos encontrar. ¿Por qué México, o los jóvenes mexicanos, o el mexicano como tal, no da ese paso del triunfo, o de, no sé si le tengan miedo al éxito? ¿Qué es lo que sucede? Porque en Argentina, en Brasil vemos que es un semillero de talentos. A los 19 años ya están jugando en el Benfica, ya están jugando en equipos donde los proyectan, ¿no? ¿Por qué los mexicanos jóvenes no dan ese paso? ¿Qué es lo que falta en ese? Es toda una estructura. Mira, hoy se manejan a través de estructuras. Hay chicos que a lo mejor en ciertas edades tempranas son exitosos, pero vienen careciendo de desarrollo en alguna de sus estructuras, ya sea la parte psicológica, como bien lo mencionas, o en la parte física, que ese es otro tema que es todo muy amplio, ¿no? La parte de las condicionantes. Uno estimula a la parte, voy a poner un ejemplo, la velocidad. La velocidad en el fútbol no es la velocidad que tiene Usain Bolt en este caso. La velocidad en el fútbol es el que llega primero a la pelota o al balón. Eso implica una parte cognitiva del juego para tú poder sacar ventaja del anticipo en el fútbol. Pero sin embargo debes recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Esa parte la tienes que estimular, pero con el elemento, con el balón. Si tú puedes ser muy rápido y el balón se te va a quedar atrás. Entonces es una situación que se estimula en ciertas etapas de tu desarrollo. Si tú no lo haces y quedas mermado, por así decirlo, de esa condición, cuando tú logras tener la posibilidad de competir con alguien que sí tú estuvo estimulado, pues obviamente va a haber una diferencia en el rendimiento. Eso nos ocurre mucho porque nosotros no tenemos una estructura deportiva donde te digan a edades tempranas tú para qué eres apto o capaz por tus características y después empezar a desarrollarlas. Eso ocurre en países como Brasil, como Argentina, cosa que pareciese, son países que económicamente a veces están hasta por debajo de lo que es la economía mexicana. Sin embargo, tienen muy bien estructurado esas áreas. Tienen variedad en los deportes y tienen sobre todo una cultura del deporte intrínseca en la sociedad. Ya no hablemos de Alemania, ¿no? En Alemania ya saben quiénes son los que van a ir al Mundial del 2020 y tantos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tienen un esquema donde los chicos desde edades muy tempranas son reconocidos como talentos. Y ese talento lo van induciendo a las condiciones adecuadas para su desarrollo. Obviamente llegan a situaciones donde los deportes de conjunto, como en este caso el fútbol, se necesita de toda una cohesión de talentos para que puedan rendir en una competencia. Eso se da muchas veces teniendo carencias dentro de ciertas estructuras, y fue lo que nos ha sucedido. Hemos sido campeones sub-17, sub-20, pero tenemos dentro de ese conglomerado de jugadores talentosos, chicos que han tenido fracturas en su desarrollo o no han tenido el estímulo adecuado en momentos adecuados. Tú mencionabas a Gómez, que es un talentoso, pero es un chico que de alguna manera no fue tratado adecuadamente en una estructura muy importante que va en torno a la personalidad del jugador y sobre todo en la parte psicológica, ¿no? Y a veces aguantar el éxito es tan complicado como no obtenerlo. Hay gente que
¿quién aguanta un cañonazo? Decía un político aquí en México, de dinero, es donde puedas tú ser el jefe ya de la familia a los 17 años. O sea, tú vas a tener ingresos mayores a lo que tiene tu papá. Entonces tú te vuelves el líder de esa familia. ¿Con qué experiencia o con qué conocimiento? ¿Cómo vas a ejercer ese liderazgo? Entonces, son uno de los temas que se tienen que tratar. El problema de nuestro país es que tenemos una educación fallida. Eso hay que decirlo abiertamente. Con problemas de tipo político por encima de la realidad, donde tenemos paros de maestros a cada momento por incoherencias muy elementales de que no se les proporciona los elementos primarios para construir una educación. Ya no me quiero meter en un tema de eso, pero vayamos a la parte deportiva. En la parte deportiva basta nada más reconocer lo que ustedes han tenido como formación deportiva desde que van a una escuela, ¿no? Tienes al clásico maestro que tiene 50,000 niños y le avienta una pelota y ahora cascarean. Y ya el que tiene la fortuna de tener un padre, a lo mejor te lleva a una academia de taekwondo o de tenis o de algún elemento que te proporcione la posibilidad de tú poder incrementar tu acervo cultural deportivo. De lo contrario, no tienes otra oportunidad. Y el deporte no solamente te forma como deportista, sino como individuo. Tú mediante el deporte, y eso no lo digo yo, sino lo dice la ciencia, es una parte elemental para que tú puedas desarrollarte como individuo y ser una gente exitosa en la actividad que tú quieras. La parte de motricidad, que va intrínseca en la parte psicomotriz del movimiento, nosotros somos gentes de movimiento. Si tú estás atrofiado, incluso para poderte mover, para poder tener una carrera normal, pues vas a tener limitantes en tu desarrollo intelectual. Eso está comprobadísimo, porque en la misma sinapsis del cerebro, donde se te abren opciones para que tú puedas ser creativo, pues vas a estar limitado. Y eso, a final de cuentas, tenemos un déficit en nuestro país. Países como Brasil, que ha sido campeón del mundo muchas veces, parecería mentira, pero tiene acentuado en el deporte, le dan mucho énfasis. ¿Qué le pasa a la selección mexicana? Íbamos bien, de repente una situación con el Piojo Herrera, lo echan, llega un colombiano que para muchos desconocido y que no tenía los papeles para dirigir a una selección mexicana. Y el día de hoy, después de una eliminación con un marcador muy extremo, ¿no?, por así decirlo, prácticamente se está jugando la chamba en este hexagonal final. ¿Por qué a este nivel tenemos que llegar siempre en el hexagonal final? Tú que fuiste seleccionado mexicano muchas veces y conoces lo que es estar dentro de una selección mexicana. Bueno, es organización, primero que nada. Yo creo que la parte organizativa en la cúpula del fútbol mexicano todavía está muy carente de estructuras que se rigen a través de parámetros mundiales. Nosotros tenemos 8 años de esta estructura que te hablo yo de sub-13, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20. Pero aún ahí tenemos facetas donde no tenemos la claridad como para saber qué hacer. Tenemos ahorita una Liga MX que tenemos por un lado equipos con mucho abolengo en la cuestión económica, en la cuestión cultural y social, pero también tenemos casos como en el tema de Jaguares, que ahorita llevan 4 meses que no le pagan a los jugadores. Entonces esos son efectos sobre todo de organización. O sea, tú no puedes pertenecer a una liga elite si no tienes todos los elementos suficientes como para respaldar temas tan esenciales como esos, ¿no? Y como ello repercute definitivamente en una selección. Hace algún tiempo reclamábamos espacios internacionales para que nuestros jugadores pudieran jugar en Europa. Hoy tenemos una selección que el 80% de jugadores lo integran en Europa, pero ahora los técnicos
se quejan porque no tienen a esos jugadores para poderlos entrenar. Entonces es una disyuntiva complicada. Yo creo que son etapas, ¿no? Hoy los argentinos se reúnen en un aeropuerto, van a una sede y juegan, sí, pero hay una afinidad en ellos, que es una creencia y una tendencia, y eso se llama educación y formación. Juegan como argentinos. A nosotros nos hace falta jugar como mexicanos. Yo creo que esa es la parte. Definitivamente no tenemos una identidad todavía trascendente. Sabemos cómo jugamos a nivel juvenil, somos un equipo dinámico, tenemos buena técnica, no somos ni sudamericanos ni europeos, sino estamos en una etapa media de convicción o de modelo de juego. Yo le preguntaba mucho a la gente cuando yo dirigí la Sub-20 de México, y le preguntaba, oye, ¿qué enfoque le das al equipo nuestro? No, corren, son tremendamente dinámicos, ok, tienen buena técnica, pero no somos contundentes en el gol. Y ese es un tema que lo venimos padeciendo desde hace, históricamente. Nosotros para hacer un gol o concretarlo necesitamos generar no menos de 4 opciones de gol. Y hoy en el fútbol mundial, donde una opción de gol la tienes que convertir, te marca una gran diferencia. Ese es un tema que desgraciadamente un técnico inexperto, sobre todo a nivel de selección como el que tenemos hoy, no lo sabe. A mí me tocó vivir en la Copa América recientemente, me tocó estar allá como analista y no sabía qué hacer después del 2-0 contra Chile. No sabía que se estaba enfrentando a un equipo que el 90% de sus jugadores son jugadores de equipos importantes en Europa y que están en un muy buen momento. De los equipos más dinámicos de todo el mundo. Más dinámico, correcto. Y de repente cuando vas perdiendo 2-0, tú quieres buscar acercar una distancia cuando tú sabes que te están superando en el medio campo con gente más dinámica, con más experiencia y con características que nos marcan una gran diferencia. Y lo que tú hiciste fue exponer sobre todo la historia de un país y expusiste a los jugadores que estás en este momento dirigiendo, porque hoy la confianza que se había ganado durante mundiales juveniles, etcétera, cuesta mucho trabajo construirla. Con ese 7-0 hoy estamos llenos de dudas. Claro. Más basta preguntárselo a los muchachos que se van a enfrentar mañana al equipo estadounidense, qué tantas dudas tienen, porque no saben quién va a jugar, ni sabe cómo van a jugar. No existe un modelo de juego del estilo mexicano que puede ser capaz de enfrentar al gringo, al ruso, al brasileño con nuestro estilo. Hace falta encontrar ese estilo de manera constructiva y que nos permita ser eficientes en la competencia, nada más. ¿Tú ves erróneo esta situación totalmente, de las rotaciones, tú que fuiste totalmente, o sea, totalmente, porque el fútbol no es como en el béisbol que llamas al pitcher derecho para picharle al bateador zurdo, ¿no? Son deportes totalmente diferentes. Aquí tienes que construir un conjunto y una eficiencia en el funcionamiento de equipo. Si tú no consigues ser eficiente, puedes enfrentarte a equipos de talento o de figuras, pero tú con tu eficiencia dentro de un conjunto puedes ser muy redituable en la competencia y obtener buenos números. Aquí el caso es ese. Venimos consiguiendo números favorables, pero en competencias que son por demás ganables, ¿no es cierto? Entonces, sí, estadísticamente te dice que lleva tantos partidos ganados, etcétera, un empatado y solamente un partido perdido. Pero el partido más importante desde el punto de vista trascendente, histórico y oficial es el partido que pierde contra Chile. Y de la manera como la pierde, es un partido trascendental para la parte cultural, histórica y psicológica de cualquier país. Ahora, ¿por qué repercute? ¿Por qué Estados Unidos nos lleva a jugar a Columbus? Porque es una cancha chica, estrecha, porque desde donde te tiren
cualquier centro se convierte en peligro de gol, porque nosotros no tenemos la característica de jugadores en el juego aéreo, y eso es algo que ellos aprovechan. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar ese partido? Pues tomar en cuenta todas esas situaciones que se están dando y que ha sido repetitivo. Siempre llegamos a esos partidos con la intención de que les vamos a ganar, porque Ya somos vimos. mejores. La Y historia hoy en dice día, que no. y la historia te dice que no. Sí, no. Ahí hay algo que hay que analizar. Y este muchacho es muy estudioso, pero es muy estudioso del fútbol mundial, del fútbol formativo, porque tiene elementos para hacerlo, pero no tiene cero experiencia en competencias de selección. Y tan es así que se ha visto, ¿no? Oye, ¿y no crees que también fue culpa de los jugadores como tal estos resultados que han venido? Todos ahí involucrados, incluyéndome, tenemos algo de culpa. Porque obviamente nosotros nos gusta el fútbol de toque, de juego, pero no le damos importancia al fútbol aéreo. Y tú ves que tenemos un gran déficit en el juego aéreo, sobre todo en la formación. No sabemos cabecear en las dos áreas, ¿eh? Te estoy hablando, teníamos a Borghetti y hacía goles, ¿no? Ahí, y el Cepillo que ahí medio se defiende, el Cepillo Peralta. Pero de ahí en fuera no tenemos gente que sepa cabecear. Entonces cuando se generan las oportunidades de gol en un juego aéreo, pues resulta que las fallamos y nos preguntamos por qué. Porque nos gusta jugar con el balón al piso y llegar tocando y meternos hasta la cocina, ¿no? Ese es nuestro estilo, pero hay que hacerlo eficiente en la competencia internacional. Ya lo hemos hecho a nivel juvenil, donde existen carencias todavía, porque los jugadores que están en esos niveles todavía están en desarrollo. Entonces, a lo mejor ahí nos imponemos, pero cuando llegamos al deporte de élite, donde ya es todo un conjunto de situaciones y donde se aprovechan el más mínimo error del rival, pues ahí te atacan y te ganan, ¿no? Como nos ha hecho Estados Unidos en las últimas fechas. ¿Tú ves la posibilidad de que el día de mañana saquen el triunfo? Lo veo muy complicado. Lo veo complicado. Tenemos mejor equipo, ¿no? Bueno, jugador por jugador. Analicemos, sí, tenemos mejor equipo. Y eso nos ha pasado desde antaño. Ahora yo te voy a decir, como jugador yo nunca perdí con Estados Unidos, como técnico nunca perdí con Estados Unidos, pero era otra época. Hoy en día el estadounidense se ha dado cuenta de sus potencialidades y las explota al máximo. Y sabe dónde están nuestras debilidades y las explota al máximo. El problema es que nosotros vamos, tenemos a Guardado, Herrera, y empezamos a Chicharito, que juega en Alemania, pero como conjunto somos un equipo que tenemos déficit, y ese déficit se llama juego aéreo. Y en el juego aéreo nos han ganado los últimos partidos en Columbus. Eso ha sido una realidad. Entonces, para evitar el juego aéreo, ¿qué necesitas hacer? Evitar que te tiren centros, evitar meterte en zona de riesgo y evitar muchas cosas. Pero también necesitas ser contundente las oportunidades que vas a tener de gol, concretarlas en la primera que tengas, ahora sí que liquidarlos, ¿no? Yo hablo de esta manera porque pues, me ha gustado el estudio, sobre todo la formación del jugador, y todo eso repercute de alguna manera. Y también una gran diferencia que se ha mostrado de un estadounidense a un mexicano es la mentalidad, ¿no? Un estadounidense no va perdiendo, pero aún así sigue y sigue hasta que lo consigue. A mí la mentalidad, yo les pregunto, ¿y a dónde la compran? ¿En la farmacia o cómo la adquieres? No, la formación, ¿no? Es en la formación, y sobre todo que ellos son muy disciplinados, y si le dicen, vamos a ganar en el minuto, del minuto 1 al minuto 90 en un cabezazo de centro cruzado, te tiran 50,000 centros cruzados, y en una de esas la concretan. Esa parte de ser disciplinado la tienen intrínseca por las características del país que son, ¿no? Nosotros desgraciadamente, y espero que mañana sea un partido donde dominemos, tengamos el control del balón, primero que nada, y sobre todo tengamos respuesta a esa exigencia que nos van a presentar del juego aéreo. Yo creo que si este señor lo trabajó, o por lo menos lo habló o lo planificó dentro de la estrategia de juego de mañana, pues vamos a estar un poquito cerca de conseguir un resultado ¿Pronóstico favorable. para mañana?
No sé, yo creo que si empatamos va a ser buen bueno, resultado, ¿no? va a ser buen resultado. Yo te digo, el Chicharito tiene algunos días que ha estado lejos del gol, sí. Y ese es un factor, ¿no? Esperemos que se reencuentre con el gol en el momento más adecuado, pero vamos a depender mucho, sobre todo de ser muy eficientes en la concreción de la jugada ofensiva y sobre todo estar muy consciente de que los elementos que a veces tienes en contra, como es el juego aéreo, como es una cancha muy estrecha, te tiran centros casi desde la mitad de media cancha. Sí. Y se vuelve todo un problema porque nosotros tenemos en talla y en peso menor déficit que ellos. Yo creo que ese es un factor muy importante. ¿Está en juego la cabeza de Juan Carlos Osorio? Yo creo que sí, incluso ya lo tienen hasta hablado. Después de este 7-0, la dirigencia no lo dimitió de su cargo porque no tenían situaciones, pero ya dentro de algunos rumores se habla de que han estado haciendo contacto con otros técnicos y él lo sabe, ¿no? Él sabe que si no se da un resultado favorable en este partido y el que sigue sobre todo, probablemente se le dé las gracias. Esa es una parte muy del dirigente mexicano, o sea, si no salen, vámonos. Si no se dan las situaciones en corto plazo. En corto plazo se le da las gracias, ¿no? Pues, la presión es para Osorio y yo creo que él es un tipo inteligente que ha sabido manejar esa presión en este momento. Pero sí ya ha dado muestra de nerviosismo porque él ya está intentando llevarse del Azteca a la selección a otra zona donde sea menos complicada, menos presión, ¿no? Menos presión, y él está hablando de que México está más preocupado por este partido que por todo el evento. Hay que ser claros. Esta competencia se gana, o sea, hay 4 boletos. Entonces, entre 6 rivales no puede ser que no te consigas 4 boletos. Entonces tienes que hacer una estrategia primero para cómo conseguirlo, ¿no? Un partido no tiene que significar el que tú puedas seguir en ese proceso. No sé si me estoy explicando. Sí, pero al fin de cuentas es México y México aquí somos muy tajantes. Si no es primer lugar, empiezan a pero las bueno, cuestiones, ¿no? Al final de cuentas lo que deberías de tener como prioridad es ir al siguiente mundial y prepararte para que en ese mundial tú pases el 5.º partido. Esa es la meta, ¿verdad? En ese momento a lo mejor las condiciones no se están dando porque juegas 2 partidos de visitante y visitantes muy complicados. Sí, y si tú en ese momento vas a crear conflicto y desequilibrio, pues obviamente vas a estar más cerca de un fracaso que de un éxito, ¿no es cierto? Entonces, si tu estrategia no está pegada a lo que es calificar, puedes calificar como 4.º lugar, si así lo planeaste. Pero no que te agarren con ahora sí como las bandejas en la mano, que a la hora de la hora andes buscando qué técnico traer. Sí. Porque eso lo tienes que tener totalmente delineado. Ese es el problema en la organización en nuestro país. Sí, porque directores técnicos vienen, directores técnicos van. Yo, por ejemplo, en el caso del Piojo Herrera se me hacía muy buen director técnico. Desgraciadamente creo que el ímpetu le ganó. Ya ve que hasta el hermano fue a cachetear allá a García y Martinol. Pues ojalá que el día de mañana, por el bien de él como director técnico, ¿no? Y la afición que necesita ahorita en estos momentos una alegría, ¿no? Y más contra Estados Unidos, ojalá el resultado sea favorable para nosotros. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, mi querido Eduardo. Gracias por estar en estos micrófonos y cuando quieras también están abiertos. Lo volvemos a invitar, ¿le parece? ¿Acepta la invitación? Encantado. Yo el tema de hablar de todo esto. Podemos tardarnos horas hablando de fútbol. Sí, horas. Sí, nos faltaron algunos temitas, temas. Claro que sí, a la orden. Entonces estamos centrados. Así es. Ok, Lalo, gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos vieron. Eduardo Regis, director técnico, jugador, mundialista, seleccionado nacional y pues un emblema del fútbol mexicano. Gracias.